Bienvenidos a Equipando Podcast, cuando las palabras equipan e instruyen. Con Marcelo Castro. ¿Qué tal? Dios les bendiga. Les quiero dar una cordial bienvenida a este segundo episodio del podcast Equipando, que lleva, por cierto, por eslogan donde las palabras equipan e instruyen. Y en esta ocasión tenemos a un amigo, un pastor invitado. Él se llama Pablo Martínez y me gustaría que él pudiera introducirse a sí mismo y contar un poquito de lo que está haciendo. Ok, gracias Marcelo. Primeramente saludar a ti y a toda la audiencia que va a estar escuchando este podcast. Mi nombre es Pablo Martínez, soy chileno, soy pastor aquí en Hershey, Pensilvania. Llevo 7 años trabajando como pastor aquí. Iniciamos la plantación de una iglesia bilingüe y ahora somos una iglesia establecida. Así que muy feliz de estar en este podcast y de poder hablar de este tema muy interesante que nos vas a introducir. Gracias Pablo y bienvenido, y gracias por aceptar también la invitación de poder compartir con nosotros en este podcast, que tiene, cierto, la intención de poder traer temas relevantes tanto para líderes como para los congregantes de nuestras iglesias cristianas. Y el día de hoy queremos tratar el tema del discipulado, ¿va? Queremos hablar acerca de los conceptos del discipulado, qué es lo que implica el discipulado, las responsabilidades de la iglesia y qué está haciendo también la iglesia para poder cumplir, ¿cierto?, lo que conlleva el discipulado. Pero me gustaría primero, para poder ponernos bien en contexto, de alguna manera poder definir qué es lo que es el discipulado. Pablo, ¿qué piensas tú que es el discipulado? Bueno, es una pregunta muy interesante porque discipulado básicamente es hacer discípulos de Cristo a otras personas, ¿verdad? Enseñarles los principios y valores bíblicos de la vida cristiana y de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Pero cuando vamos a la palabra, ¿verdad? Esta palabra discipulado básicamente no aparece en el Nuevo Testamento. Tenemos, ¿verdad?, de la Gran Comisión en Mateo 28, que el Señor Jesús nos dice, vayan y hagan discípulos. Y entonces entendemos nosotros que eso es discipulado. Sin embargo, la palabra no aparece. Y cuando vemos la iglesia en Hechos y Pedro predicando, ¿verdad?, y 3.000 convirtiéndose, quienes se convertían eran llamados discípulos. Y estaban juntos y oraban juntos, ¿verdad?, y leían las escrituras. Y entonces ellos eran conocidos como discípulos. Y los apóstoles básicamente tenían una misión evangelizadora y de enseñanza bíblica. Entonces, aunque es muy interesante el tema, yo creo que discipulado es hacer discípulos de Cristo a otros, pero no es algo que encontramos literalmente en las Escrituras. O sea, vemos que en la Biblia quizás nosotros podemos ver lo que es el concepto de un discípulo, ¿cierto? Aquí a mí me gusta a veces un poquito indagar en el idioma original. Y la palabra discípulo viene del griego que es matetes, que significa un alumno, un estudiante, un aprendiz, un participante. Ahora, eso quiere decir que es una persona, ¿cierto?, que está aprendiendo de alguien más. Nosotros podemos ver quizás esos conceptos en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros entendemos, creo, de una manera errónea lo que es el discipulado. Quizás la iglesia, si nosotros, ¿tú qué crees, Pablo? Mira, cuando nosotros le preguntáramos a una persona que asiste a una iglesia, ¿qué es el discipulado o qué es el discípulo? ¿Cuáles piensas tú que podrían ser las respuestas que nos den? Yo lo he preguntado y he recibido algunas respuestas. ¿Qué crees tú? Bueno, básicamente discipulado yo creo que se asocia a enseñanza, pero se malentiende como el simple hecho de participar de un programa. Exacto. Muchas veces como iglesia tenemos programas, ¿verdad? Tenemos estudios bíblicos, tenemos small groups o grupos pequeños, grupos de hogar, o no sé cómo se llamen en las diferentes iglesias, pero básicamente las personas piensan que por el hecho de participar en alguno de estos grupos podrían llenar la cajita, ¿verdad?, y chequear y decir, sí, soy un discípulo, yo asisto a la iglesia y voy a este programa. Pero discipulado en verdad es mucho más profundo que eso, no es tan simple como ser parte de un programa. Y creo que lamentablemente aún pastores hemos malinterpretado eso y creemos que discipulado es un programa y no lo es. Entonces necesitamos reflexionar acerca de ese tema. Creo que tú mencionaste algo bien interesante y tú hablas que muchas veces
la iglesia entiende el discipulado como un programa. Y creo que de alguna manera puede el discipulado tener que ver con eso, pero no es todo lo que conlleva al discipulado. Entonces muchas personas, cuando hablamos de discipulado, ¿cierto? Le preguntábamos, ¿qué es lo que es el discipulado? Las personas nos pueden decir, no, es el estudio bíblico que tenemos en la iglesia el día martes, el día miércoles, o cualquier día que se reúna en la iglesia, y donde aprendemos una lección de la palabra del Señor. Ahora, pienso que eso obviamente que es parte del discipulado, pero no está encerrando el concepto completo. ¿De qué manera nosotros podríamos entender mejor el discipulado? O sea, si nosotros vemos que un discípulo es un aprendiz, conlleva a que ese discípulo debe tener un maestro. Tiene que tener lo que podríamos denominar nosotros un discipulador. Un discipulador, o sea, alguien que se encargue de eso. Entonces, a mí este concepto a mí me lleva a algo un poquito más personal que algo grupal. Aunque pienso que quizá el discipulado puede hacerse en algunas ocasiones grupal, pero pienso también que el discipulado puede tener mucho más efectividad, o también la responsabilidad de estar mejor definida cuando nosotros hacemos un discipulado personal. Bueno, eso es un tema bien interesante. Si pensamos por unos minutos el modelo de Jesús, ¿verdad? Lo que vemos es que Él llamó, ¿verdad?, a sus discípulos y estuvo con ellos. Pasó tiempo con ellos. Una imagen que puedo dar, o una, digamos, ilustración. Me recuerdo cuando mi papá me enseñó a pescar. Él le encanta ir a pescar, ¿verdad? Entonces yo era un niño y la verdad que no tenía la menor idea cómo ir a pescar. Entonces él empezó de lo más básico y me mostró lo que era una caña de pescar y cómo se ordenaba y que tuviera cuidado con el anzuelo, y fuimos al río y inició todo como una especie de lección, ¿verdad? Todo era una lección, todo era acerca de cómo pescar. Pero en el transcurso del tiempo, cuando empezamos a hacerlo más frecuentemente, comencé a aprender otras cosas. Comencé a aprender el carácter de mi papá, comencé a ver cuán inteligente mi papá es, ¿verdad? Para buscar los lugares donde realmente podríamos encontrar los peces que estábamos buscando. Aprendí de su aspecto de masculino o de hombre, ¿verdad? Saliendo y buscando peces para llevar comida a casa o algo así. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Es decir, comienza con algo bien particular, con una lección, con valores que estamos aprendiendo, pero luego comienza a trascender a todos los aspectos de la vida. No se limita solamente al hecho de aprender una lección bíblica o aprender de un personaje bíblico, pero tiene que ver también con cómo aplicamos eso a la vida diaria, tiene que ver con que todas las áreas de nuestra vida estén envueltas. Cuando somos discípulos, algo que básicamente no podemos sacarlo de nuestra experiencia diaria. Es decir, somos discípulos todo el tiempo. Cuando asistimos al programa de la iglesia, cuando estamos en casa con nuestra familia, cuando vamos al trabajo, en todo momento estamos participando del discipulado. Ahora, tú tocaste un tema bien interesante acerca de, sí, creo que tienes razón en el sentido de tomarlo individualmente puede tener mucha más riqueza, en el sentido de poder ser más específico, ¿verdad? En cómo ayudar a las personas en sus necesidades particulares, de entender la palabra, de entender qué significa seguir a Jesús. Pero no podemos nunca olvidar que si vamos, por ejemplo, ¿verdad?, la historia bíblica desde Génesis, el llamado a Abraham, ¿verdad? Capítulo 12 de Génesis, verso 1, 2 y 3, ¿verdad? Dice, Dios le da una promesa a Abraham y le dice, haré de ti una nación grande y te engrandeceré y haré innumerable, ¿verdad?, las personas, tu descendiente. Y él lo manda a ir y a iniciar este nuevo pueblo, nación, para Dios. Entonces, desde el principio vemos la intención de Dios de crear para sí un pueblo propio, una nación propia. Y yo creo que es verdad que hay un aspecto individual en nuestra relación con Cristo, pero no podemos olvidar el aspecto comunitario que tiene, porque esa es la intención. Cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, no está hablando de individuos en un sentido
particular, pero está hablando de naciones, de atraer las naciones a Él, de un pueblo redimido para Él, de una nación, una familia. Entonces necesitamos balancear siempre esos dos aspectos. Es bien interesante lo que tú mencionas, Pablo, porque estamos viendo que el discipulado tiene dos aspectos, ¿cierto? Está primero el aspecto personal, pero también el colectivo. Me encantó la ilustración que tú diste con respecto a las invitaciones, ¿cierto? Al tiempo que tú pasaste con tu padre en la pesca. Y es porque si él te hubiera dado la invitación, te habría hecho la invitación a pescar, ¿cierto? Te dice, mira, aquí está la caña, hácelo de esta manera, así se pesca, y te hubiera dado la teoría. Yo creo que tú hubieras llegado al lago, al río, donde sea que fuiste a pescar, pero en realidad te habrías tenido muchas cuestionantes, muchas preguntas, porque realmente te dieron la teoría, pero creo que es muy poderoso el hecho de que tú ver a la persona, ver a la persona haciendo lo que te está enseñando, porque de esa manera es mucho más gráfico, ¿cierto? Las personas, nosotros aprendemos por oír, por mirar, por repetir. Tú eres profesor, ¿cierto? Tú has estudiado educación, entonces tú sabes mucho más que yo estas diferentes áreas o maneras en que las personas entienden. Pero creo que el poder mirar, el poder observar, el poder pasar tiempo con la persona también es un hecho súper importante. De hecho, yo estaba buscando un poquito acerca de la definición de discipulado y encontré una palabra que también me encanta, que dice que es transferencia o transferencia de vida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos transferir vida si no pasamos tiempo con esa persona? Entonces es muy interesante. Cuando vamos a los tiempos de Jesús, ¿verdad? Existían algo llamado los rabinos. Ajá. Y básicamente lo que los rabinos hacían era reclutar discípulos. Pero los discípulos tenían como necesidad básica venir y vivir básicamente en el monasterio o en un claustro donde pasaban una vida junto a su rabino aprendiendo los caminos, ¿verdad? Los caminos que él les quería enseñar. Nosotros necesitamos entender que, como tú dices, discipulado va más allá de un programa. Y en el ejemplo que te daba de mi papá, nadie puede hacer discípulo. Yo no puedo hacer discipulado si primero no soy un discípulo. Correcto. Entonces, si yo no estoy pasando tiempo con Jesús primero, es decir, viene la conversión, la regeneración, naciste de nuevo, por naturaleza tienes el impulso de conocer más a Jesús. Y es el comienzo del discipulado, porque vas a las escrituras, te envuelves en la oración, ¿verdad? Participas en la iglesia y todo eso son aspectos del discipulado. Y en la medida que vas conociendo más a Cristo, entonces ahora también de manera natural comienzas a compartir estas buenas noticias del Evangelio a tu alrededor, con tu familia, y en base a tu estilo de vida, lo que estás mostrando, no solo lo que estás hablando y enseñando, pero tu forma de vida, estás haciendo discípulos de otros, ¿verdad? Estás mostrando tus valores, los principios por los cuales vives, cuáles son tus sueños, tus anhelos, ¿verdad? Y todo eso está relacionado con el discipulado. Por eso digo que el concepto de discípulo para los judíos, cuando ellos lo entendían y al leer la escritura, es muy diferente a lo que nosotros entendemos. Nosotros lo entendemos como un programa, pero ellos lo entendían como Jesús vino y le hizo el llamado y les dijo, si quieren ser sus discípulos, vengan y síganme. Es decir, dejen atrás su antigua vida y ahora vivan conmigo. Es decir, nadie puede dar lo que no tiene. Si no soy un discípulo primero, ¿cómo puedo discipular? Es imposible. Exacto. Tú apuntaste algo y algo que me gustaría destacar. Apuntaste a una invitación, ¿cierto? Había una invitación. Aquí nosotros vemos en la gran comisión que el Señor nos da, ¿cierto? Esto aparece en Mateo capítulo 28, versículos 19 en adelante, que dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, escuché en una ocasión a un pastor hablando acerca de esta gran comisión, acerca del hacer discípulos. Lo que causa la atención es que ningún discípulo levantó la mano y preguntó, Señor, ¿qué es lo que significa ser discípulo? Porque ellos lo sabían perfectamente. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo,
lo que yo hice con ustedes, ahora ustedes vayan y háganlo con otros. ¿Cierto? Entonces, esto es un proceso que realmente tiene un comienzo, pero que no tiene fin. Y tú mencionaste algo importante, o sea, hay uno para poder discipular a otro, tiene que necesariamente ser un discípulo primero. Y creo que aunque nosotros somos discipuladores y estamos discipulando a otras personas, también tenemos que reconocer el hecho que nosotros mismos seguimos siendo discípulos, ¿cierto? Que estamos alcanzando la madurez. Acá yo lo que también pude encontrar lo que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 2, ya que algunos ven ahí 4 generaciones de discípulos, porque dice lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿cierto? Encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para también enseñar a otros. O sea, aquí tenemos la primera generación es Pablo, la segunda generación es Timoteo. Timoteo a la vez enseña a la tercera generación, que son otros hombres, y esos hombres a hombres fieles. Entonces vemos 4 generaciones de discipulados. O sea, vemos que este es un proceso que nosotros tenemos que continuar. Ahora, ¿cómo tú ves en la actualidad, viendo en términos de una iglesia en general, cómo está llevando a cabo esa continuidad en el proceso de discipulado? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué nos falta o qué no estamos entendiendo bien? Sí, interesante lo de Timoteo. Recuerda que también el testimonio de Timoteo es que él llegó a conocer a Cristo, ¿verdad? Por la predicación de Pablo. Pablo lo discipuló, pero Timoteo también, su mamá y su abuela, ¿verdad? Eunice y Loida, creo que eran sus nombres, ¿verdad? Eran mujeres fieles que amaban al Señor. Entonces, y creo que eso nos lleva un poco a tu pregunta. Muchas veces nos enfocamos en términos de la iglesia estructural, ¿verdad? Allí es donde está la fábrica de discípulos, pero olvidamos que tenemos un mandato, sobre todo quienes somos hombres y hemos sido llamados, ¿verdad?, a ejercer el sacerdocio en nuestro hogar. Es decir, necesitamos empezar por nuestra familia. Y eso tiene que ser intencional. El discipulado, tanto en la familia como en la iglesia, no puede ser algo que nace por casualidad en un sentido, no sé cómo expresarlo mejor, pero tiene que ser intencional. Es decir, necesitamos buscar intencionalmente los tiempos y desarrollar ese discipulado hacia nuestra familia, en la iglesia. Y probablemente este podcast lo van a escuchar también personas en Sudamérica, ¿verdad? En Centroamérica, no solo en Estados Unidos, pero la realidad de Estados Unidos, algo que me fue chocante cuando llegué, es la ocupación. Las personas están siempre ocupadas. Exacto. Están siempre con poco tiempo, ¿verdad? Y cuando tú haces un llamado como pastor para iniciar un discipulado o una enseñanza, un estudio de la palabra o lo que sea, lo que normalmente sucede es que la gente no tiene tiempo, solo tienen tiempo, en el mejor de los casos, una vez a la semana para atender un servicio de 1 hora. Y entonces la creatividad y el ser intencional es importante. Por ejemplo, tengo un muchacho que trabaja en un restaurante y este muchacho solo tiene libre los domingos en la mañana porque de la 1 en adelante comienza a trabajar, así que ningún otro día puede venir. Pero ¿qué hacemos? Yo busqué la manera de juntarnos a tomar desayuno como a las 7 de la mañana, una vez a la semana, cada semana, y ese es el único tiempo que podemos estar juntos y que yo puedo transferir algo de lo que he aprendido, ¿verdad? Entonces, yo no sé si abordé bien tu pregunta, se me olvidó exactamente, pero lo que quiero decir es que están estos 2 aspectos, de ser un discípulo, intencionalmente discipular a nuestra familia, discipular en la iglesia y buscar las maneras de tener esos tiempos que van a ayudar al crecimiento espiritual de las personas. Bueno, sí, abordaste bien la pregunta, porque mi pregunta también tenía relación en qué estamos haciendo, en qué no entendemos bien. Y tú remarcaste un aspecto que nosotros vemos muy común acá en los Estados Unidos, de que es una sociedad que trabaja mucho, ¿cierto? El nivel de vida, el costo de vida, obliga de alguna manera a las personas a trabajar mucho, porque se gana dinero, pero también se gasta.
Entonces, Ujú, eso también hace que las personas tomen a veces más de un trabajo incluso, o que ujú, los horarios de trabajo sean muy complicados. Entonces, tú hablaste de un tema que me parece primordial y es que tenemos que ser intencionales. O sea, ujú, tenemos que empezar a tomar acciones que sean intencionales para poder nosotros crear esos ambientes para el discipulado. Pero esto ujú, también, la intencionalidad también está involucrando invertir de nuestro tiempo, o sea, hay un sacrificio. ujú. Me imagino Ya. que tú te juntas, por ejemplo, y te felicito, Pablo, por esa iniciativa y por ese corazón y pasión hacia las cosas del Señor. Pero me imagino que no es fácil porque tú tienes que estar levantándote mucho antes. Si van a tomar desayuno a las 7, me imagino que te levantas a las 6 de la mañana y para estar a las 7 en esa junta con esa persona. Entonces ahí tú Ujú, estás sacrificando también de tu tiempo, ¿cierto? ujú, Estás levantándote mucho más temprano de lo que podrías levantar. Entonces hay un sacrificio que se hace, pero nosotros sabemos que en gran parte, ¿cierto? Es por el llamado que nosotros tenemos. Ahora, ujú, y hablando acerca de lo mismo, yo he ujú, visto que muchas personas de alguna manera se justifican y se sienten no responsables de discipular, del ujú, discipulado. Y las ujú, personas de alguna manera se justifican. Ahora hablemos de la responsabilidad, el alcance que tiene el ujú, discipulado o el hacer discípulo. Porque ujú, muchas personas van a decir, bueno, esa es la tarea del pastor, esa es la tarea ujú, de los líderes. Pero ujú. ¿de quién es la tarea realmente? ¿Será solamente Bueno, de los líderes pastores o realmente es una tarea que nos compete a cada uno y en el momento que estemos frente a Jesús no vamos a poder tener excusa? No podemos decir, mira, yo trabajaba, yo hice esto, todo otro. ¿Qué nos va a decir el Señor? O sea, ¿qué espera el Señor de cada uno de nosotros? sí, la gran comisión es para todos, en verdad. Mateo 28 está hablando, ¿verdad?, a quienes son discípulos. Y como dije antes, en Hechos vemos que los que se convirtieron, ¿verdad?, se reunían y eran llamados discípulos de Jesús. Entonces, en el momento que uno se convierte, automáticamente te convierte en un discípulo, eres un seguidor. Por eso eres un cristiano, porque sigues a Cristo. Entonces, cuando te convertiste y eres un cristiano, tenemos un mandamiento, ¿verdad? Y ese mandamiento está en Mateo 28 y lo conocemos como la Gran Comisión. Y ese mandamiento es para todos quienes somos cristianos. El ir y hacer discípulos, el ir y enseñar, ir y bautizar, ¿verdad? Es una enseñanza que es para cada discípulo de Jesús. Debemos hacer discípulos de Jesús. Ah, y, y esto nos lleva a otro tema muy interesante porque en esta cultura occidental el individualismo exacerbado nos ha causado mucho daño. Es decir, todos queremos ser discípulos en el sentido de que todos queremos recibir enseñanza y que nos atiendan y que nos clarifiquen las dudas que tenemos y que oren por nuestras necesidades y todo lo demás. Pero la verdad es que no muchas personas están interesadas en, como tú dices, sacrificar tiempo, ¿verdad? Porque en este mismo podcast puede ser un ejemplo. Nosotros no estamos aquí simplemente hablando lo que se nos viene a la mente, ¿verdad? Tuvimos tiempo de oración, tuvimos tiempo de preparar, de estudiar el tema y ahora tenemos unos minutos para compartir y tratar de edificar a la iglesia con esto. Exacto. Entonces, discipulado requiere de nuestra pasión primero, pero también de nuestro sacrificio y compromiso, amor sacrificial por otro. Como te contaba el testimonio con este hermano que trabaja en un restaurante, también nosotros tenemos cada 15 días nos juntamos los hombres de la iglesia a las 6 de la mañana para un desayuno, porque todos comienzan sus trabajos a las 7:30 o algo, bien temprano. Entonces, la única manera de juntarnos es bien temprano, nos juntamos a las 6. Pero algo que quiero decir y que me sorprende, tengo un hermano que es parte de nuestro grupo de ancianos, se llama Jim, o James, y Jim maneja como una hora para llegar a la iglesia. Y él cada 15 días, cuando nos juntamos los hombres, hace el desayuno. Ah, Así que Jim se levanta a las 3:30 de la mañana, llega a las 4:30 de la mañana a la iglesia, baja a la cocina, prepara el desayuno. Así que cuando yo llego como a las 5:30 a ayudarle, y luego a las 6 comienzan a llegar todos los hombres.
Entonces, es una muestra de lo que implica hacer discípulos. No es solamente lo que yo quiero recibir, no es esa mentalidad que ha hecho mucho daño del individualismo exacerbado, ¿verdad? Si bien somos individuos, necesitamos pensar en términos más de comunidad, de iglesia, de cómo podemos también transferir a otros lo que nosotros hemos recibido por gracia, ¿verdad? Entonces eso es muy valioso. Exacto, y wow, creo que lo que tú nos cuentas acerca de este hermano, creo que de alguna manera nos tiene que animar, porque si nosotros realmente amamos al Señor, esto también implica en que vamos a tener amor hacia otros, ¿cierto? Ujú, Dice, en esto nos van a conocer, en que se amen unos a otros, y eso también obviamente que el amor implica tener sacrificar tiempo, ¿cierto? Sacrificar a ujú, veces cosas personales, ujú. hobbies, etcétera, Ya. pero con la intención de poder entregar tiempo a otras personas. Tú lo mencionaste ahora mismo. Este podcast tiene la intención de poder conversar temas que sean relevantes, no tan solo para los líderes cristianos, sino también para toda la congregación. Ujú, Y yo sé que tú eres una persona bien ocupada y yo también. Como pastores tenemos muchas diferentes actividades, pero en mi corazón estaba el poder comenzar algo así, en poder ujú, tener el espacio de conversar con diferentes líderes y poder compartir temas que sean relevantes. Entonces, obviamente que esto también es un aporte, un granito de arena, ¿cierto? A poder discipular, poder ujú, entregar, ¿cierto? Un poquito de enseñanza edificante a las personas que puedan escuchar este podcast. Así que ya. esperamos que pueda ser escuchado por muchas personas en el mundo de habla hispana y que les sea de mucha bendición. Sí, sí, bueno, muy interesante y agradecerte Marcelo por la iniciativa y feliz también de estar acá y ah, siempre queremos como pastores, ¿verdad?, edificar la iglesia y que el Señor sea glorificado en medio nuestro, entonces esa es la intención final. Amén. Bueno, hemos hablado bastante acerca del discipulado y para resumir y concluir un poquito, y me gustaría también que pudiéramos tener algunas palabras de aplicación a las personas, Ujú, dar algunas recomendaciones. Vemos que el discipulado, ¿cierto?, implica tanto eh, el trabajo persona a persona como también puede ser algo grupal, ¿cierto? ujú, Algo grupal. Ahora, pensando en que en, en, en términos de nuestra sociedad, y tú mencionabas algo que se nos da, es bastante común para los pastores que estamos trabajando acá en el medio anglosajón, donde ujú, vemos que la gente hispana, la gente que nosotros estamos discipulando, estamos trabajando, que el Señor nos ha llamado como pastores a cuidarlos, como la grey de Dios, son personas que muchas veces no tienen el tiempo, trabajan excesivamente o simplemente no dan esa importancia al discipulado. Muchas veces yo he invitado a personas, he querido discipular a personas, pero cuando doy la invitación no es aceptada, ¿cierto? No es ujú, aceptada, porque obviamente que una persona para poder ser discipulada aceptar, tiene que ujú, aceptar. Y aquí recuerdo que las cualidades de un discípulo. Hace un tiempo atrás escuché esto y me quedó muy grabado en la mente. ¿Cuáles son las cualidades de un discípulo? ¿Ya? Entonces las cualidades de un discípulo, y me gustaría mencionarla acá, son que tiene que ser fiel, ¿cierto? Tiene que ser fiel primeramente a Dios, ¿cierto? Si va a ser fiel a Dios, eso también va a hacer que sea un hombre fiel a la iglesia, va a ser fiel al liderazgo de la iglesia, a sus autoridades. La segunda característica de un discípulo es que sea disponible, porque alguien puede tener todas las ganas, pero no puede, quizás no tiene el tiempo, así que tiene que estar disponible, tiene que tener esa voluntad para ser discipulado. Y la tercera característica que considero la más importante es que sea enseñable, porque mm, un discípulo es un aprendiz, es una persona que tiene que estar abierta a la corrección. Entonces muchas ujú, veces en esa relación, cuando nosotros empezamos a corregir, ¿cierto? Las personas quizás podrían sentirse incómodas o podrían no estar gustándole que nosotros estemos, ¿cierto?, hablando intencionalmente acerca de ciertas áreas donde nosotros vemos que tienen que ser corregidos. Entonces vemos que mm, tienen que ser fieles, disponibles, pero también enseñables. Ahora, un poquito apuntando hacia, de manera práctica,
cómo nosotros como iglesias y también como individuos, porque hemos hablado del discipulado individual pero grupal también, y en cuanto a la responsabilidad que nos compete a cada uno de nosotros como cristianos. Me gustaría que pudiéramos buscar un poquito de recomendaciones, Pablo, y también poder dar un poquito de aplicación. ¿De qué manera podemos nosotros lograr este objetivo, ¿cierto?, de hacer discípulos? Tú diste algunos ejemplos que estás realizando en tu propia vida, también este hermano. Cuéntanos un poquito o qué más puedes tú entregarnos acerca de cómo podemos aplicar y llevar a cabo esta tarea. Bueno, algo muy interesante de entender, y fue algo que comencé a entender más profundamente cuando llegué aquí a Estados Unidos, es un concepto que aquí usan que se llama accountability. Es como el hecho de ser mentoreado, el hecho de por iniciativa propia buscar a alguien quien tú reconozcas como alguien de buen testimonio, maduro en la fe, a quien puedes acudir y compartir más abiertamente acerca de tus necesidades y los problemas que estás atravesando, de manera que esta persona puede orar y traer consejos. Normalmente los pastores hacemos ese trabajo, pero hay otras personas maduras en medio nuestro que también están dispuestos, ¿verdad?, a ayudarnos a entender más la palabra, ayudarnos a navegar a través de nuestras dificultades y necesidades y orar por nosotros. Entonces, mentoreo o accountability es algo esencial en nuestra vida y tenemos que desearlo y tenemos que buscarlo. En mi experiencia en Sudamérica, en Chile, básicamente el pastor hacía esto, pero era a veces no era tan saludable en el sentido de no era el discípulo buscando ese mentoreo, pero era el pastor tratando de, ¿verdad?, de ir más allá, en conocer más, y tenían buenas intenciones, pero a veces como no comenzaba de manera correcta, entonces no era tan saludable. Pero creo que es responsabilidad de cada uno buscar esa persona con quien yo puedo tener esos tiempos especiales. Lo otro, también en nuestro, porque estamos hablando como discípulos, buscar ese discipulado, pero también como nosotros discipulamos, ¿verdad? Entonces también ser creativos, ¿verdad? Buscar maneras creativas en donde la gente puede ser atraída y puede ser expuesta, ¿verdad?, a enseñanzas bíblicas. Otra cosa que nosotros hacemos, tenemos un grupo los martes y jueves, que nos reunimos en la casa de un hermano, ¿verdad?, también en la mañana. La mayoría de las personas que asisten manejan buses escolares, entonces sus horarios de trabajo están como cortados. Ellos empiezan bien temprano en la mañana, como a las 5:30 de la mañana, y terminan de dejar niños en las escuelas como a las 8:30. Y luego tienen un lapso de tiempo entre las 9 y las 12, y a las 12 vuelven a hacer otras rutas, y después tienen otro receso, y después la tarde otra vez. Pero básicamente lo que hacemos es que en ese receso entre las 9 y las 11 nos juntamos para ir a andar en bicicleta 2 veces a la semana. Entonces vamos a un trail, a un parque donde haya espacio para andar en bicicleta. Vemos 5 personas, nos subimos arriba de las bicicletas y pedaleamos varias millas, ¿verdad? Hacemos ejercicio juntos. Comemos en una pizzería, un slide de pizza en algún lugar, normalmente el mismo lugar, y luego tenemos un tiempo como devocional, donde preguntamos cuáles son las necesidades de unos a otros, oramos, y luego pedaleamos de regreso. Entonces, muchas veces cuando tú dices, hermano, una convocatoria, reuniones de oración, tú y yo como pastores sabemos que no tenemos mucha asistencia, ¿verdad? Pero cuando muchas veces usamos un poco la creatividad, el Señor nos da la creatividad y encontramos espacios de interés en las personas que realmente se interesan en asuntos como andar en bicicleta, hacer algún deporte, realmente tienes la disposición de las personas y lo puedes usar como tiempo de discipulado. Otra cosa que iniciamos en nuestra iglesia, un programa, porque venimos de una unificación de 2 iglesias, entonces si bien somos hermanos no nos conocemos tan profundamente, y queríamos conocernos más, desarrollar más amistades más profundas. Entonces comenzamos un trabajo que se llama 6 a las 6. Y eso es que durante el mes de abril y mayo, distribuimos la iglesia. Teníamos 6 líderes o anfitriones y el resto de la iglesia los colocamos en grupos de 6, asistiendo a las casas a comer una cena con estos anfitriones. Entonces, básicamente organizamos la iglesia en grupos y cada grupo iba a una casa
y tenían una cena informal, pero dentro de esa cena nosotros teníamos estructurado 3 o 4 preguntas. ¿Para qué? Para generar conversación, que no sea un tiempo solamente social, ¿verdad? En donde vamos a comer y reírnos, pero que también pueda ser un tiempo de edificación mutua. Por ejemplo, una de las preguntas era ¿por qué podemos orar por ti? Otra de las preguntas era ¿puedes compartirnos cuáles han sido los momentos más alegres de tu vida? Otra pregunta era ¿quieres hablarnos de algún momento difícil que has vivido en el transcurso de tu vida? Y eso generó conversaciones, y entonces ahora cuando nos vemos, yo no solo conozco al hermano Juan, que se llama Juan y que trabaja en el hipódromo y que vive a 3 millas de aquí, pero ahora sé quién es su familia, ahora sé de dónde viene, ahora sé cuál ha sido el momento más alegre de su vida y el momento más triste, y también cuáles son sus necesidades, y estamos orando por eso. Exacto. Entonces necesitamos usar la creatividad para encontrar las maneras de poder llevar ese discipulado y enseñanza a las personas. Tú mencionaste algo que también, siendo bien honesto, lo pude entender y de manera mucho más clara, que es la accountability, que es también se puede traducir como rendición de cuentas. Yeah, Que realmente en la mayoría de las ocasiones cuando nosotros hablamos de estos conceptos, yo lo he hablado muchas veces a la iglesia, lo he enseñado en discipulado, lo tratamos en nuestra clase de membresía, y la gente lo ve de manera negativa, a raíz de la misma influencia de la sociedad, el individualismo, ¿cierto? El que tienen que respetar mi privacidad, no quieren abrirse, no quieren hacerse vulnerables. Entonces creo que la rendición de cuentas es fundamental en el proceso de discipulado. Ahora, quizás nosotros también como pastores cumplimos una labor en que nosotros queremos que la gente nos rinda cuentas, ¿cierto? Pero en el sentido para poder ayudarle. Porque la gente piensa que cuando nos tiene que rendir cuentas es que nosotros estamos con las manos así, ¿cierto? Esperando qué cosas malas están haciendo para castigarle. Y no es digamos, el sentido de la rendición de cuentas, sino por el contrario. Si alguien está, ¿cierto? Batallando, está luchando con alguna área de su vida, y si esa persona se sincera con nosotros, nos da la posibilidad de poder ayudarle, de poder, ¿cierto? Déjame contarte una historia cortita sobre eso, porque me parece interesante lo que tú dices. Yo he tenido experiencias en donde básicamente se nos enseñó, ¿verdad? Estoy hablando en Sudamérica, en la forma en que muchas veces se desarrolla el liderazgo, ¿verdad? Se nos enseñó de que en cada decisión en nuestra vida y cada necesidad necesitamos ir a donde el pastor y preguntarle, pastor, ¿qué debería yo hacer? Mire, me ofrecieron el trabajo A y el trabajo B. Dígame por favor cuál debería yo tomar. Entonces el pastor, por un mal entendimiento, dice, sí, yo soy el hombre de Dios, así que voy a orar y a ver, hermano, oremos. Sí, hermano, usted debe ir y tomar el trabajo B. Entonces el hermano va y toma el trabajo, la opción letra B, y si le va bien, vuelve donde el pastor y le dice, pastor, usted es el ungido de Dios, usted es un hombre de Dios, gracias, me anima tanto su vida, y obviamente vuelven, y se genera un patrón de manipulación. Pero cuando el hermano eligió A y no le fue bien, vienen al pastor y le dice, pastor, ¿cómo es que se equivocó? ¿Cómo es que usted me dijo, ay, mire lo que sucedió y los resultados no eran lo que esperaba? ¿Qué pasó? Y comienzan a cuestionar, ¿no? Y entonces hay algo no saludable ahí. ¿Y qué es lo no saludable? Lo no saludable es que creamos dependencia de las personas hacia nosotros. Exacto. Pero no podemos, eso es errado, eso es malo, eso no es saludable. Nosotros necesitamos crear dependencia de las personas en Dios. Entonces, en el mismo ejemplo, cuando un hermano viene y me dice, pastor, tengo una opción A y una opción B, ¿cuál debería tomar? Mi respuesta es, hermano, oremos juntos y Dios te va a hablar personalmente de cuál es la opción correcta. Y esa es la opción que tú tienes que seguir. Y este es el consejo de la palabra respecto a este tema. Entonces nosotros los guiamos, nosotros somos un puente, nosotros los guiamos y apuntamos a Cristo. Tú tienes que ir a Él, ¿me entiendes? Él te va a guiar, pero no toma... Entonces... Por eso es trascendental de que en el término de dar cuenta o rendir cuenta, esto tiene que ser algo que nuestras congregaciones deben aprender, que deben hacer en el corazón de ellos. Como pastores no somos nosotros los que tenemos que estar detrás diciendo, hermano, ¿ha rendido cuenta a alguien? Y tienen que entender, como tú dices, porque que es saludable hacerlo, que todos necesitamos a alguien que pueda mirarnos
con objetividad, que realmente es maduro y que nos ama y que puede darnos un buen consejo y decirnos, sí, mira, estás haciendo bien y aunque no estás recibiendo los resultados que esperan, sigue por ahí, sigue siendo fiel a Dios, o que puede decirte, ¿sabes qué, hermano? Lo que estás haciendo está incorrecto, es un error, Dios no puede bendecir lo que tú estás haciendo y necesitas arrepentirte y cambiar tu rumbo. Pero esto tiene que nacer en el corazón de nuestras congregaciones. No es una demanda que nosotros deberíamos hacer a la congregación, pero algo que ellos necesitan entender, y lo que tú estás haciendo es excelente, Marcelo. O sea, enseñar sobre esto es el primer paso en que las personas van a ser conscientes. Yo necesito rendir cuentas, necesito encontrar un mentor, necesito a alguien que escuche, que sea maduro y que pueda orar por mí. Exacto. Bueno, yo te puedo decir que experimenté ese proceso en mi propia vida, de aprender a rendir cuentas a alguien más, y ahora lo veo como algo sumamente positivo. De hecho, como pastor, primero tengo mi primera fuente de rendición de cuentas en mi casa, mi esposa. También tengo el equipo pastoral acá en la iglesia y también las autoridades del distrito al cual pertenezco. Entonces, creo que eso a nosotros nos mantiene alineados, nos mantiene, ¿cierto?, estando preocupados de nosotros mismos, porque tenemos que rendir cuenta a alguien más, y eso creo que es positivo. Creo que, como te decía, muchas veces este concepto se ha tomado de manera negativa, pero por el contrario, nosotros podemos ver este concepto en las Escrituras. Y quizá el tema de la rendición de cuentas podría ser un episodio exclusivo más adelante, pero para concluir un poquito, o sea, la rendición de cuentas es parte del discipulado y tiene la intención, ¿cierto?, de hacer un seguimiento y crecimiento personal del discípulo. Excelente, sí. Totalmente de acuerdo. Y la estructura aquí de la iglesia es un poco así. También somos de diferentes asociaciones o denominaciones de iglesia, Marcelo y yo, pero también es muy similar mi estructura. Tenemos un cuerpo de ancianos en la iglesia, ¿verdad? Y las decisiones que tomamos no las tomo solo yo, pero las tomamos juntos con el cuerpo de ancianos. Por lo tanto, tiene un respaldo de que no eres tú solo tratando de hacer decisiones particular y personal, individuales, pero trabajamos como grupo. Y también estoy bajo la Evangelical Free Church of America, que es nuestra asociación de iglesia, y también tengo un distrito y superintendente. Entonces estamos todos conectados unos con otros, pero recalcar la importancia de dar cuenta, pero tratando de borrar esa visión negativa que tenemos de rendir cuenta. Yo he aprendido aquí que cuando das cuenta, nadie está con un garrote esperándote, como tú dijiste, para darte un palo porque hiciste algo mal, pero al contrario, están ahí para animarte y ayudarte y ponerte más exactamente en el camino. Entonces yo aprecio mucho el tema de rendir cuenta. Pablito, quiero agradecerte. Ya hemos llegado al final de este podcast. Realmente he disfrutado mucho esta conversación contigo y tratar este tema de relevancia, cierta importancia para la iglesia contemporánea, y a la vez me gustaría dejarte comprometido para un próximo episodio. Así que te lo agradezco, Pablo. Muchas gracias a todos también los que van a escuchar este podcast, y queremos que podamos seguir grabando episodios que sean de gran bendición para su vida. Así que por mi parte me despido, que Dios pueda bendecirles grandemente, y esperamos que este tema que tratamos pueda ser de mucha bendición para tu vida. Por favor, Pablito, si también te puedes despedir de la audiencia. Sí, claro. Muchas gracias a todos por participar del podcast. Gracias, Marcelo, a tu iglesia, y darnos esta oportunidad de poder conversar temas tan importantes. El nombre de mi iglesia es Hope Bible Church of Sun Beach, Iglesia Esperanza Bíblica de Sun Beach. Si alguien quiere encontrarlo por el Facebook, puede encontrarlo y saber más de nosotros. Y algo que me encanta es siempre interactuar, ¿verdad? Si hay preguntas o personas que están interesadas en saber más, siempre estoy feliz de poder ayudar y estar conectado con la gente. Así que muchas gracias a todos los que van a oír, y a ti, Marcelo. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. Gracias, Pablo, también por esa disposición, y bueno, los que se encuentran en esa área puedan comunicarse también con nuestro hermano Pablo, que está pastoreando ahí la iglesia bíblica. Dios les bendiga. Gracias por escuchar Equipando Podcast. Te esperamos en nuestro próximo episodio.